Buenos días, amados hermanos, que la gracia de Dios sea en cada uno de ustedes. Me da gusto saludarles y compartirles la palabra de nuestro Dios esta mañana, si el Señor lo permite. El tema de esta mañana, la reflexión se titula Decadencia espiritual en tiempos de pandemia. Pasaje bíblico, vayamos en Isaías capítulo 1, versículo 1 al 9. Isaías capítulo 1, versículo 1 al 9. Antes de darle lectura, les invito a orar. Amantísimo Señor, te damos gracias esta mañana que nos permites estar, Señor, una vez más a través, Señor, de este medio para compartir, Señor, tu palabra. Te ruego, Señor, que tú seas conmigo, que sea tu palabra, Señor, el que nos enseña en esta mañana. Señor, te pedimos que prepares nuestra mente, prepares nuestro corazón para escuchar, estar atento y recibir lo que tienes preparado para cada uno de nosotros. Quédate pues con nosotros, sé con tu pueblo. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, dice la palabra de Dios, Isaías 1, versículo 1 al 9. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Amén. Hermanos, Isaías es el libro de profecía más largo y más importante. De hecho, hermanos, varios autores del Nuevo Testamento citan a menudo a este libro del profeta Isaías. Isaías, hermanos, profetizó durante el tiempo en que Israel estaba dividida en dos reinos, Israel en el norte y Judá en el sur. El reino del norte, hermanos, pecó en gran manera contra el Señor, y el reino del sur iba en la misma dirección. Hermanos, el libro de Isaías, el profeta Isaías, no solo relata la condición del pueblo de Dios en la época de este profeta, también nos informa de nuestra condición, de nuestro pecado y la necesidad de salvación. El tema, hermanos, ya les mencioné, voy a mencionar de nuevo, se titula
decadencia espiritual en tiempos de pandemia. Decía un pastor, Dios permitió la pandemia para que la iglesia mostrara más valor, para que la iglesia mostrara más amor, más fe y fuera la luz, pero es cuando más se enfrió la iglesia. Tibia y opaca se mostró. No generalizo, hermanos, porque sé que hay un remanente que sigue en pie, que está vivo. Hermanos, es una triste realidad. El pueblo de Dios, hermanos, el pueblo de Dios hoy, al igual que ayer, ha transgredido severamente la santidad de nuestro Dios. Hemos adoptado, hermanos, hay ocasiones donde adoptamos valores e ideas que no solo son antibíblicos, sino que en realidad, hermanos, contradicen el evangelio que decimos creer. Y eso es algo triste, hermanos, porque la iglesia duerme y el mundo se está acabando. La iglesia duerme y la familia se está acabando. La oración y la santidad, hermanos, la estamos olvidando. La estamos olvidando. Así era, hermanos, la condición de la iglesia en tiempo de la Reforma. El hombre se convirtió en el centro y la medida de todo. Había una decadencia espiritual. Esta terrible decadencia, hermanos, se observa en todos los terrenos del quehacer humano. Y es allí, hermanos, donde tenemos que meditar la palabra de nuestro Dios. La corrupción se manifiesta de diferentes formas, tanto en el ambiente privado como en el ambiente público. Y siempre, hermanos, ha existido la posibilidad de que el ser humano pueda entrar en decadencia, llevándose consigo todo y a todos los que le rodean. Entonces, el contexto de este pasaje, hermanos, había una corrupción espiritual. Es la misma situación en la que estamos viviendo. Es la misma situación, hermanos, en la que estamos pasando, en la que estamos enfrentando hoy en nuestra vida cristiana. Esas fueron, hermanos, las circunstancias que están detrás del pueblo y las autoridades a las que están dirigidas las profecías de Isaías. El profeta, hermanos, escribió durante la decadencia del pueblo de Judá. Sus advertencias, hermanos, y observaciones nos pueden dar luces acerca del terrible proceso de deterioro espiritual que acontece cuando dejamos de lado las advertencias de Dios y de nuestros semejantes. Entonces, el Señor nos invita a regresar, nos invita a volvernos a Él, de regresar a la palabra de nuestro Dios. Hermanos, la corrupción espiritual es no aceptar con amor y humildad la verdad, es decir, la palabra de nuestro Dios, sino hacer propio el relativismo por el que cada quien tiene su verdad. Estamos dejando a un lado los mandatos de nuestro Dios.
Es triste, hermanos, cómo estamos viviendo estos días. Entonces, hermanos, como responsable de esta visión entregada por Dios, el profeta Isaías, hermanos, debe avisarle a su pueblo del desastre que se acerca a consecuencias de sus pecados, porque se habían olvidado de Dios. Ahorita, hermanos, voy a profundizar la rebeldía del pueblo. Entonces, hermanos, Dios hace una invitación a su pueblo, porque el pueblo se habían alejado del Señor. Isaías, entonces, hermanos, no duda en levantar la voz por mandato de Dios, para que ellos, hermanos, puedan visualizar una realidad que se negaban a ver. El pueblo de Judá, hermanos, sabían que era el pueblo de Dios, pero habían olvidado quién era el Dios a quien decían seguir con fidelidad y cuáles eran las características de las demandas del Señor a quien decían obedecer. La decadencia espiritual, hermanos, en el pueblo de Judá fue porque no habían leído el libro de la ley. Y en cierto modo, hermanos, no sabían cuáles eran las ordenanzas de Dios. No sabían o se les olvidó cuáles eran los mandatos de Dios. Se habían apartado de Él. Hermanos, quiero solamente compartirles dos puntos. Primero, vamos a analizar la rebeldía del pueblo de Dios en el tiempo del profeta Isaías. En segundo lugar, hermanos, el Señor nos invita a que volvamos a Él, a que realmente tengamos un profundo arrepentimiento. Dos puntos. Primero, la rebeldía del pueblo, y segundo, la invitación de nuestro Dios. Entonces, hermanos, el mensaje de Isaías nos da la base para ver algunas de las señales de menoscabo en una nación en decaimiento. Los primeros versículos de este capítulo, hermanos, de los versículos 1 al 9, es interesante cómo el profeta Isaías enumera, hace una lista de cuán rebelde fue el pueblo de Judá, el pueblo de Dios. En primer lugar, hermanos, miremos lo que dice el versículo 2. La rebeldía del pueblo, dice el versículo 2: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. Miren cómo dice la palabra de Dios: ellos se rebelaron contra mí. El pueblo de Dios, hermanos, se había rebelado contra Dios. Versículo 3, dice la palabra: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Y luego dice: Israel no entiende. El profeta Isaías, hermanos, hace una comparación de
de estos animales. Dice el profeta Isaías que el buey conoce a su dueño, que el asno conoce el pesebre de su Señor. En cambio, el pueblo de Dios, dice la palabra, que se volvió irracional. No entiende la palabra de Dios. No acude al llamado de Dios. En cambio, los animales sí entienden. Hermanos, en este versículo podemos ver el pueblo de Dios había rechazado de su Creador y de su identidad. Como les decía, en contraste con los animales que reconocen su dueño. En rebeldía abierta en contra del Creador. Eso era la condición, la situación del pueblo del Señor. Y luego dice, hermanos, el versículo 4. Mire, hermanos, lo que dice el versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dos cosas: dejaron a Jehová, se volvieron atrás. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos dejado a Cristo? ¿Cómo usted está viviendo su vida cristiana en estos tiempos de pandemia? La palabra de Dios, hermanos, dice que su pueblo, el pueblo de Dios, habían abandonado a su Creador. A pesar de que Dios estaba con ellos, el Señor siempre busca a su pueblo, ama a su pueblo. Sin embargo, el pueblo de Dios no entendió, se alejaron contra Dios, se rebelaron contra Dios. Hermanos, ¿acaso no estamos viviendo de la misma manera? ¿Acaso, hermanos, no estamos pasando la misma situación como el pueblo de Judá? Tristemente, hermanos, muchas veces no entendemos el mandato de nuestro Dios. En este versículo 4 encontramos palabras duras, palabras fuertes, pero cuando lo leemos, hermanos, con entendimiento, pidiéndole a Dios que nos ayude a entender de su palabra, entonces entendemos de que realmente no estamos buscando realmente al Señor. No hay una reforma en nuestra vida cristiana. Solamente hay rebeldía en nuestro corazón. Hemos dejado al Señor. Hermanos, pero luego sigue diciendo, hermanos, el versículo 5. Aclaro que todas estas palabras duras no lo digo yo, sino dice la palabra de Dios. La palabra del Señor nos está exhortando. Dice la palabra de Dios en el versículo 5: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis?
Y luego dice, toda cabeza está enferma. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. El pecado, hermanos, echa a perder nuestra vida espiritual. El pecado contamina nuestra vida espiritual. Y eso hace que no hay santidad en nuestra vida. Pero sigue diciendo el texto, sigue diciendo la palabra de Dios, hermanos. Miren el versículo 7. Versículo 7, vuestra tierra está destruida. Vuestra tierra está destruida. Nuestra vida está destruida. Hermanos, probablemente estamos pasando o estamos viviendo en la misma situación. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, entonces es más fácil a que nos olvidemos de nuestro Dios. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos está diciendo, nos hace ver, nuestro Dios, hermanos, quiere que meditemos en su palabra. Quiere, hermanos, a que realmente busquemos al Señor. En estos versículos, hermanos, el profeta Isaías hace una lista, enumera una lista de la rebeldía del pueblo de Dios. Se rebelaron contra él. Israel no entiende. Y luego dice el versículo 4, dejaron a Jehová y se volvieron atrás. Toda cabeza está enferma, nuestra tierra está destruida. ¿Quién de nosotros, hermanos, no ha hecho estos pecados? ¿Quién de nosotros no ha hecho estos pecados? Tristemente, amados hermanos, hemos rebelado contra nuestro Dios. Esa es nuestra condición. Y la palabra nos invita a volver a Él, a nuestro Dios, porque realmente hemos pecado contra Él. Y aún así, hermanos, no buscamos al Señor. Aún así, no entendemos. Necesitamos ir a Cristo. Usted necesitas acercarte a Cristo. Usted necesitas ir solamente a Cristo. La pregunta es, ¿necesitamos reformarnos o no lo necesitamos? ¿Te has dado cuenta que no estamos bien espiritualmente en estos tiempos de pandemia? Hermanos, eso es lo que dice el profeta Isaías. Versículo 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? O sea, nos está diciendo, no entiendes la invitación de Dios y aún así no buscan al Señor, dice el profeta Isaías. Hermanos, en tiempo de la Reforma y también en el tiempo del profeta Isaías, la gente
necesitaba de la verdad dada por Dios en la Biblia, en su palabra, y así saber cómo estar bien con Dios. En ese tiempo necesitaban que les indicaran cuál era el significado de la vida, lo que es correcto y lo que no lo es. Hermanos, también lo necesitamos. Hoy día también necesitamos la corrección de nuestro Dios. Hoy también necesitamos la verdad dada por Dios a través de su palabra. Necesitamos, hermanos, reformar nuestra vida. Necesitamos volver a Cristo, volver a Él. En ese tiempo, tanto en el tiempo del profeta Isaías y en la época de la Reforma, necesitaban de un Dios existente, un Dios que hablara en una forma que se le pudiera entender. Y también, hermanos, como les decía, también lo necesitamos, porque el pecado daña la totalidad de la persona. El pecado daña la totalidad de un creyente. Hermanos, aún hay esperanza. Aún el Señor nos hace una invitación. Y este es el segundo punto. En segundo lugar, aquí podemos ver, hermanos, en este mismo capítulo, pero en los versículos 18 y 20. Segundo punto, la invitación de Dios. Después de analizar la rebeldía del pueblo de Dios, en este contexto de este pasaje, de este capítulo 1 de Isaías, y también hemos también analizado nuestro pecado, lo rebelde que somos delante del Señor, y ahora vamos a ver la invitación que hace Dios para su pueblo. Versículo 18 al 20, dice la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. La invitación, hermanos, de nuestro Dios está en el versículo 18. Venid luego, dice Jehová. Hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo que vayamos en arrepentimiento a Dios, quien Él, hermanos, está dispuesto a perdonarnos. El versículo 16, hermanos, también es una invitación. Antes de este versículo 18 podemos encontrar dos invitaciones. Primero está en el versículo 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Dice la palabra de Dios que debemos lavarnos, limpiarnos, quitad el pecado, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de los ojos de nuestro Dios. La invitación, hermanos, que Dios hacía a su pueblo
en Isaías es semejante, hermanos, en principios a la invitación que hace hoy en día para su pueblo. Es una invitación, hermanos, a acercarse a Él, porque dice: venid, venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor. Acercarse a Él, hermanos, es manifestación del anhelo de una vida mejor, es decir, de una vida en santidad. Acercarse a Él, hermanos, es manifestación del poder del pecado, porque hay pecado en nuestra vida y es por ello que debemos arrepentirnos, debemos volver a Cristo, debemos reformar nuestra vida cristiana. Solamente volviendo a Él, volviendo a Cristo, entonces el Señor tendrá misericordia de nosotros conforme a su voluntad. Entonces, amados hermanos, la segunda parte es una invitación para razonar con nuestro Dios. Debemos entender, hermanos, la buena voluntad de nuestro Dios. Debemos, hermanos, entender la autoridad de Dios sobre nosotros. Debemos entender, hermanos, el plan redentor de nuestro Dios. Entonces, en estos versículos podemos ver, hermanos, que Dios hace una invitación para estar con Él. Es una invitación para recibir la vida abundante, como lo dice en el versículo 19. Entonces, hermanos, escuchemos la voz del Señor a través de su palabra. Escuchemos la voz de Dios, busquemos su voluntad. La causa de la reforma, hermanos, la causa de la reforma fue la necesidad de que la Escritura volviera a reinar en la vida de los creyentes. Por la palabra de Dios, hermanos, solamente por la palabra de Dios, la iglesia debe ser reformada. El objetivo de la reforma, hermanos, fue restablecer la autoridad de la Escritura en la iglesia. Hay necesidad, hermanos, ¿hay necesidad de una nueva reforma o no lo hay? Pregunta, ¿hay necesidad de una nueva reforma? Dependiendo cómo estamos viviendo. Pero también, hermanos, debemos recordar que la reforma continúa. La reforma continúa. Lo podemos llamar como el proceso de la santificación, porque estamos creciendo en santidad. Y es bueno, y siempre es bueno seguir creciendo en santidad. Es bueno seguir buscando la presencia de nuestro Dios. Entonces, hermanos, la reforma continúa y solamente la palabra de Dios, tu vida y la mía, debe ser reformada. Entonces, hermanos, sigamos creciendo en santidad hasta que el Señor venga. Qué maravilla, hermanos, que el Señor no nos abandona en nuestros pecados. El Señor siempre es fiel. A pesar de nuestra infidelidad, el Señor nos ama. El Señor nos busca, nos invita para estar con Él. Es una invitación, ¿verdad? No solamente para el pueblo de Dios, sino también es una invitación para aquellos que aún no conocen al Señor. Así que, hermanos, el Señor nos sigue llamando.
y exhortando a una vida de relación con Él. Voy a concluir, amados hermanos, a través de este pasaje bíblico de Isaías, recibimos un mensaje muy directo de parte de nuestro Dios de volver a Él, de volver solamente a Él. Hermanos, que el Señor transforme nuestra vida, que Dios nos cambie, que nuestro Dios nos reforme, nos transforme, que Él nos renueve. Recuerden, hermanos, que la revitalización nos referimos a reavivar o reformar la vida espiritual que se encuentra en un estado de decadencia. La reforma, entonces, hermanos, y la revitalización es una acción soberana de Dios en la cual Él restaura a su pueblo, llevándolos al arrepentimiento, a la fe y a la obediencia. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en Hechos capítulo 3, versículo 19, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué tienes que hacer para tener salvación? Dios te llama al arrepentimiento, a creer en su Hijo Jesucristo. Así tendrás una vida eterna, abandonando toda práctica contraria a la verdad de Dios y entregando tu vida a Cristo, que es nuestro único Salvador. Entonces, hermanos, el propósito de Dios es para salvarnos, santificándonos constantemente, tener una vida cristiana de una manera correcta. Entonces, hermanos, es por esa razón que Dios nos llama, y nosotros como su pueblo urge que atendamos el llamado del Señor. Hermanos, que Dios siga teniendo misericordia de nosotros. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has hablado una vez más, nos has invitado, Señor, a volver a ti, Señor, a estar siempre en tu camino. Señor, tú sabes nuestra condición, tú conoces nuestra vida, tú conoces la vida espiritual de tu pueblo, pero a través, Señor, de tu bendita palabra, tú nos dices que no estamos bien contigo, hay pecado en nuestra vida, pero tú, Señor, en tu infinita gracia y misericordia, tú nos amas, y es por ello que nos invitas a volver en tu camino. Nos invitas, Señor, a seguir adelante, a seguir confiándote, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo. Te ruego, pues, Padre bendito, que nos ayudes a seguir, Señor, marchando, a seguir, Señor, buscando tu presencia en todo momento. Ruego, pues, Padre bendito, danos, Señor, esa fe, ese valor, ese ánimo, pero sobre todo, Señor, buscando tu santidad, teniendo una vida espiritual como tú nos mandas en tu palabra. Quédate pues, Señor, y ruego que sigas bendiciendo tu pueblo, que tú, Señor, nos sigas cambiándonos, restaurándonos, Señor, en todo momento. Cambia nuestra vida, transfórmanos, reforma nuestra vida a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.